Buenas tardes, mi nombre es Elkin Durán, soy ingeniero de sistemas, me gusta mucho el desarrollo de software y en este caso voy a presentarles la prueba sobre calcular el número de viajes que puede realizar Pulso. Eh, Se nos entregó un archivo plano donde nos muestra los elementos que puede llevar, que va a llevar Wilson por cada día. Estos son los pesos de cada día y este es los días, perdón, este es el día, los días que va a trabajar Wilson. Va a trabajar 5 días y el primer día va a llevar 4 elementos, el segundo día va a llevar 3 elementos, sí, y y así sucesivamente. Los elementos aquí los representan en libras, los pesos que tiene. Entonces desarrollamos la aplicación, un formulario en Angular, donde registramos el número de documento y cargamos el archivo plano con esos datos que les mostré. Cuando le damos calcular viaje, el sistema me genera un archivo plano. Entonces ese archivo plano me muestra este resultado. ¿Sí? Que en el caso 1, que es el primer día, Wilson puede realizar 2 viajes. En el caso 2 puede realizar un viaje. En el caso 3 2 viajes. En el caso 4 3 viajes y en el caso 8, perdón, en el caso 5 8 viajes. Entonces, ese es la aplicación en Angular. El, Les voy a mostrar el repositorio del front. Entonces tenemos el componente base. Entonces aquí tenemos dos métodos. Entonces estos métodos se llaman calcular y downloadFile. Entonces calcular, él toma del formulario el archivo y la cédula. Lo lleva a un servicio de Angular que se llama obtener ejecución pasándole estos datos. Y ese servicio que se comunica con la API, con el back de Spring Boot, me va a devolver el nombre del archivo. Con este nombre del archivo, él va a llamar este método downloadFile y le pasa ese nombre. Y él se comunica con el servicio de Angular que download, donde le va a responder la API con el archivo de texto plano con las respuestas del proceso. Entonces, aquí está el servicio. Aquí está el servicio de obtener ejecución que me devuelve el nombre y este download que le paso el nombre del archivo y él me lo busca y me entrega el archivo de texto plano para descargarlo en el cliente. Aquí tenemos es el backend de la aplicación de Spring Boot con Maven. Entonces tenemos el controlador. Este controlador tiene los siguientes métodos. En este controlador tenemos el método ejecución, donde él va a guardar en el servidor el archivo y le va a cambiar el nombre agregándole el número de documento y la fecha de creación o la fecha de ejecución de este proceso. Cuando se crea el documento, pues genera un archivo como este, se le agrega el número de cédula, la fecha en milisegundos,
pero al de entrada. O sea, estos datos se van a guardar en el servidor. Cuando realiza eso, entonces él confirma que esto se realizó, esta carga del documento al servidor, y guarda el proceso en la base de datos. Entonces él guarda el número de la cédula y la fecha de ejecución de este proceso, que es la misma fecha con que se cambia el número de los archivos de los datos de entrada. Entonces podemos eh, consultar un archivo, qué datos de entrada recibió eh, eh, cierta persona, quién la ejecutó y en dónde están ese, ese archivo. Cuando él hace este registro, él lo que hace después es leer el archivo y genera una lista de arreglos. Entonces, esa lista de arreglos se vería más o menos así. Entonces, él crea dos, los cuatro elementos, 2 de 30 y 2 de 1 libra. Entonces, él crea una lista de arreglos así, y por cada uno de esa lista, él va creando una interacción y va calculando el número de viajes de cada uno de ellos y lo pone, perdón, entonces vamos y crea ese arreglo. Entonces esa lista de arreglos las crea de esa forma. Luego él llama generar respuesta, que es un servicio de que se desarrolló para que él recorra esa lista y por cada uno de ellos él vaya calculando los viajes. Y luego con ese resultado que tiene, genera un archivo de texto plano y lo guarda en el servidor. Lo que me retorna aquí es el nombre del archivo que le va a entregar al cliente. El cliente, como le mencioné ahorita, él toma el Angular toma ese cliente, ese nombre, y lo envía al servicio download, hasta video download. Entonces él le envía el nombre y él busca aquí ese archivo y retorna retorna aquí el archivo de texto plano para ser descargado ¿cómo es que llama? Al cliente. Vamos a mirar el servicio donde está la lógica de cómo calcula el número de viajes. Entonces el servicio, para que el controlador se comunique a ese servicio, lo hace por medio de una interfaz. Entonces él consume esa interfaz y llama a este servicio para no instanciar como un objeto. Entonces tenemos el método para registrar el usuario que está haciendo el proceso. Tenemos el método para cargar el archivo de texto de entrada. Este es el método que lee el archivo de texto que se cargó y lo convierte en un arreglo de una lista de arreglos. Tenemos aquí calcular viajes. Entonces este método de calcular viajes, entonces por cada interacción que hace el array list, entonces él toma de ese arreglo, ¿sí? Entonces tenemos el primer arreglo que es este.
toma ese arreglo y dice que me obtenga el número mayor y me elimine ese número de ese arreglo. Entonces llega y lo elimina ese número. Pero ese número lo tiene cargado en esta variable mayor. Entonces ese número lo tiene pendiente y luego él aquí le dice que también me busque el menor y lo elimine. Con eso, él toma el número mayor, lo multiplica por número de elementos interactuados y vuelve al while y pregunta si el peso supera las 50 libras o si sigue siendo menor a las 50 libras. Cuando supera este peso, él aquí va a marcar eh, un viaje. Se va a decirle que va la primera iteración. Cuando va a la segunda iteración, toma el mayor de ese arreglo, de lo que queda del arreglo, y el menor de lo que queda del arreglo. Entonces elimina esos dos, tomando como referencia al mayor, tomando como referencia al mayor, y cuando supere el número de pesos de 50 libras, marcará el siguiente. Esa es la forma como trabaja esta aplicación. Eh, la estructura de la aplicación es trabaja por medio de interfaces, tiene tiene una entidad para donde guarda la información de quién realizó el proceso, un modelo de datos para cómo es cargar o mapear la información, si se va a realizar consultas o si se va a realizar este como es algún tipo de procesamiento de datos que no intervengan directamente con la entidad. Esta clase nos permite mapear las entidades con los modelos, el repositorio para algunas consultas y el controlador. Muchas gracias por escucharme, por esta prueba y nos veremos si el día 15 de abril.